Al final voy a hacer este vídeo que no pensaba hacer porque tú me dijiste el otro día, tú sabes quién eres, que no puedes dejar cosas a medias con punteros bailando. Y es que cuando me preguntan qué es para mí un avatar en gaming, en realidad virtual, siempre contesto lo mismo. Digo que un avatar es un puntero, un cursor que te indica a ti mismo dónde estás en el mundo, que estás accionando. Y en este caso MMO también sirve para que los demás te puedan ver y puedan interactuar contigo. Así que bueno, aquí tengo mi puntero bailando y mi vídeo a medias que sí voy a completar. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os tengo que avisar que a ajedrez no vamos a jugar, así que si te incomoda ponerte en el curro, pues no te veas este vídeo en el curro, ¿vale? Te lo ves después, cuando estés ya jugando con tus cosas. Y bueno, intentaré no excederme demasiado. Bueno, ¿te acuerdas que justo antes de Navidad os comenté que los de Lelutka iban a poner 2 cabezas gratis como freebie navideño? Bueno, pues aquí están. No pensaba cogerlas, la verdad, porque tiempo para esto pues no tengo, pero claro, veo avatares como ella y me dan unas tentaciones tremendas. Así que bueno, aquí estoy, me he cogido la de ella, es Camille, él se llama Camden y tenemos una lista muy larga de muchas tiendas que están ofreciendo también algunos freebies como parte de la campaña navideña. Bueno, vaya, madre mía. Y bueno, estoy editando estas imágenes de mi periplo durante las navidades para ir a los sitios, a conseguir los freebies, ir editándome el avatar. Lo que quiero que veas es que todo lo que estás viendo lo hacen los residentes de Second Life, las personas como tú y como yo, no Linden Labs. Esto es lo que me flipa de Second Life desde hace, pues eso, 2 décadas. Y es esta economía constante, circular, que no termina, ¿no? El tío de la tienda no va a estar modelando los sofás, ¿ok? Dices, tengo mi tienda, yo qué sé, yo vendo maquillaje, pues ¿de dónde me saco el sofá? Jolín, pues voy a la tienda de un tío que vende sofás, elijo el sofá, lo compro, lo instalo en mi tienda. Y es un no parar de compra, venta de contenido generado por el usuario. Yo no sé si se sabe que esto es así, existe, está consolidado, siempre pensamos, ¿no? En plan naif, en Roblox y no sé qué. Que vamos, que digo yo, que el día que aquí al Philip Rosedale, o ¿cómo se llama? Hi everyone, it's Philip Rosedale, a.k.a. Philip Linden, here I am. Bueno, cuando este tío le dé el puntazo de traspasar la barrera de la interoperabilidad y que todo esto sea accesible de forma interoperable con otros mundos virtuales, es que nos van a dar por a todos. Lo que pasa es que no le interesa, ¿vale? Porque él tiene su economía y él tiene sus normas. Donde ves que esto no es YouTube, ¿vale? Y puedes decir no pasa nada, ¿ok? Y aquí es a donde voy, a donde os decía al principio, no vamos a jugar ajedrez, no solo puedes decir es que incluso puedes aplicar una textura a un avatar que no es el tuyo. Atiende. Pues resulta que estaba yo durante las Navidades, el Día de los Inocentes, grabando cositas de Dexter, casualmente, lo juro, y leyendo esta documentación, que, bueno, no te lo puedo leer porque me da pudor, sinceramente. Pero bueno, si quieres lo lees aquí en mi pantalla y ya vas viendo en qué consiste. Este sistema se llama It's Not Mine, por eso, porque se trata de pintar texturas sobre el avatar de otra persona. Y lo creó como todo en Second Life, lo creó una persona. En este caso la chica se llama Trina Carlson. Y bueno, pues todo esto está dentro de los usos previstos de Second Life sin ningún problema. Me pasó un poco lo mismo que a esta chica que pregunta, que no lo encontré en el marketplace y ella preguntaba en el foro y alguien le contestó con otro sistema muy similar, que incluso es algo más económico, menos laggy, que es este otro sistema. Y bueno, aquí ves que hay unos targets situados sobre diferentes puntos del avatar y el efecto es este. Estampas el cuerpo de tu amiga en tiempo real. Bonito, ¿eh? Incluso como usuario tienes acceso a regular los tiempos del chorrillo goteillo a tu gusto. Esta es más o menos la idea. ¿Qué te parece? Y digo yo, si tenemos perdida la supremacía física frente a las máquinas y perdida la supremacía intelectual frente a la inteligencia artificial, ¿no estaría muy guay intentar conservar la supremacía emocional, festiva, frente a las máquinas? ¿No estaría bien? Bueno, un inciso aquí, que nadie piense que me con el chico este, porque no, ¿eh? Es solo un ejemplo de lo guay que está conocer gente en Second Life.
Yo iba aquí probando una bici como una tonta, de repente ha aparecido el chico en su moto y es que es su moto, se la ha construido él. En el chat, interacción correcta, educada, polite, perfecto. Y este es el tipo de persona que vas a conocer en Second Life. Gente creativa y con competencia tecnológica. A lo que iba, no te voy a hablar todavía de mi super idea de low. No, porque todavía no sé si es viable. De hecho, en cuanto a negocio, estoy zurriando piñatas, más de una, con un palo, a ver si de alguna cae algo. No sé si arrepentirme de no haber terminado mi doctorado. Igual estoy a tiempo y todo. De todas formas, no es esto el teto, tú te agachas y yo te la... A lo único a lo que se puede jugar en Second Life. También se puede, yo qué sé, pues por ejemplo, yo me pongo aquí, te hago un chocolatito maravilloso y cuando lo tenga listo yo te lo doy, tú te sientas aquí. No contaba con esto, pero ¿ves el tipo de animaciones que me ofrece? Bueno, no lo voy a accionar, tú figúratelo, vale.